Muchas gracias, presidenta. Señorías, nos encontramos ante un nuevo asalto a la Constitución. La ley trans, que además de inconstitucional, se solapa y colisiona con muchas leyes, una de ellas que hemos aprobado, que han aprobado ustedes este mismo año, que es la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, y además también se solapa y se colisiona con otras de otras comunidades autónomas. Es lo que ustedes denominaban, del propio Ministerio, como una diarrea legislativa. Es decir, ¿no tienen bastante con la ley del sí es sí? ¿No les ha parecido bastante, señorías? Porque en la ponencia que nos reunimos hace muy pocos días tan solo tuvimos 2 horas. Ni siquiera se calendaron los trabajos, ni siquiera se organizaron cómo se iban a hacer. Y ahora, de repente, nos encontramos en la comisión cuando ya digo que no ha habido ni siquiera un debate en la ponencia. Pues bien, tampoco también solicitamos comparecencias y tampoco se aprobaron, se nos denegaron. Esta ley, señorías, se basa en una gran mentira que trata de abolir la realidad sobre el ser humano con la autodeterminación de género. Impone teorías falsas muy peligrosas para la infancia y la juventud y también critica injustamente a la sociedad española. Dicen ustedes que es una ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. De donde se infiere que un tipo de personas que ustedes clasifican por su orientación sexual o que padezcan disforia de género no tenían derechos en España hasta que ustedes acudieron a su rescate. Y eso simplemente es mentira. Insultan a todos los españoles presentándonos como intolerantes, y eso no es cierto. Prueba de ello es que en la lista Rainbow de la Asociación Internacional LGTBI Europea nos sitúa entre los países más gay-friendly del continente, por encima de Francia, de Alemania, de Italia y de Holanda. No existe en España un problema LGTB, pero necesita dividir a la sociedad en opresores y oprimidos. Lo necesitan, arrogándose la representación de los supuestamente oprimidos. Lo hicieron con las clases sociales, lo hacen con los hombres y las mujeres y ahora lo quieren hacer con la mayoría heterosexual y otras minorías sexuales a las que ustedes instrumentalizan, estigmatizan por motivos distintos a los que dicen defender. Esta ley se basa en una antropología falsa, tóxica y anticientífica. El artículo 3 define la identidad sexual, cito literalmente, como la vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer. No sé quién se lo asigna, pero bueno. Y la expresión de género es definida como la manifestación que cada persona hace de su identidad sexual. Estas definiciones, señorías, no se basan en la ciencia o la medicina, sino en la llamada ideología de género que intenta sustituir el concepto de sexo biológico por el de género, entendido como vivencia subjetiva o constricto cultural. Pero no elegimos nosotros, ni construimos o vivimos internamente nuestra identidad sexual. El sexo es una realidad biológica. La humanidad, como todas las especies, ha sido creada y dividida en machos y hembras. La identidad masculina o femenina está impresa en todas y cada una de nuestras células por los cromosomas XX o XY y en nuestro cuerpo por los órganos genitales y los gametos masculinos o femeninos que estos producen. Y por mucho que ustedes se empeñen en cambiar esa realidad, no lo pueden hacer. Lo que existe, señorías, es la disforia de género, un trastorno psicológico que lleva a la persona a no sentirse cómoda con su sexo. Es una patología reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde los años 60 y que también se denomina síndrome de Harry Benjamin. Su incidencia es bajísima y afecta casi exclusivamente a varones. Además, la disforia de género se soluciona de manera natural en un alto porcentaje de casos con la pubertad, que inunda el organismo con la hormona del verdadero sexo biológico. El boom de la transexualidad juvenil al que asistimos en los últimos años en Occidente no se debe a casos de verdadera disforia de género, sino a un siniestro fenómeno de sugestión, adoctrinamiento e imitación. En Gran Bretaña, el número de jóvenes que piden la transición se ha multiplicado por 44 en 10 años, en Suecia por 15, y datos de la sanidad catalana muestran que el número de personas atendidas por supuesta disforia de género pasó de 19 en 2012 a 1.454 en 2021, o sea, se multiplicó por 70. Niños y adolescentes que padecen otro tipo de problemas, por ejemplo, trastornos del espectro autista, inadaptación familiar, baja autoestima, etcétera, se topan con una cultura ambiental que a través de influencers de YouTube o de charlas de activistas en la escuela les dice que quizás su sufrimiento se deba a que sean chicos atrapados en cuerpos de chica o viceversa. Muchos caen en la trampa de que el cambio de sexo será la solución para sus problemas, aún sin antecedentes de disforia de género. En Estados Unidos, la investigadora Abigail Shrier ha comprobado que especialmente las chicas se influyen entre sí. Una da el paso de la transición y unos meses después le siguen otras chicas de su pandilla.
El lobby trans está intimidando a los psicólogos para imponerle la terapia de afirmación, es decir, que los profesionales asuman el autodiagnóstico de cualquier preadolescente que diga padecer disforia de género. Es una aberración que va a destrozar a muchos jóvenes, como han escrito los profesores Errasti y Pérez Álvarez. ¿Qué se pensaría si ese enfoque afirmativo se aplicara a las conductas autolesivas, a la anorexia o a las ideas suicidas? La actitud sensata frente a un preadolescente que diga rechazar su sexo sería la espera atenta, indagar qué otros conflictos puede estar encubriendo la supuesta disforia de género, intentar reconciliar a la persona con su cuerpo antes de embarcarla en transiciones irreversibles, esperar a ver si los cambios hormonales de la pubertad resuelven por sí solos el problema de disforia, como suele ocurrir en muchos casos. Se establecen, señorías, en esta ley unos mecanismos para que desde la edad de 12 años un niño pueda iniciar la transición al sexo opuesto. El artículo 38 establece que puede solicitar autorización judicial para la modificación registral de su sexo. También el mismo artículo prevé que los menores desde los 14 años podrán presentar la solicitud de rectificación registral relativa al sexo por sí mismos, asistidos por sus representantes, y que si sus padres no están de acuerdo, se les nombrará un defensor judicial. Y estas modificaciones en ningún caso están condicionadas a exhibición de informe médico o psicológico, atentando gravemente contra el principio de seguridad jurídica. Además, esa modificación registral o transición jurídica al otro sexo no es aislada. Obviamente irá acompañada de una transición social, es decir, el cambio de nombre, de indumentaria y la obligación para el entorno escolar y familiar de aplicarle pronombres del otro sexo. Y a este le sigue la transición farmacológica, es decir, el suministro de bloqueadores de la pubertad que impiden la solución natural de la disforia de género y además implican serios riesgos para la salud. Estos medicamentos están descritos como peligrosos por la Agencia Española del Medicamento. Más adelante se administran hormonas del sexo opuesto. Y finalmente la transición quirúrgica, es decir, la mutilación de un cuerpo sano. Y es el único camino al que le conducen, cuando incluso prohíben en el artículo 17 del texto lo que llaman terapias de aversión o conversión, aun con el consentimiento del paciente, de forma absolutamente totalitaria. Señorías, deben detener esta locura antes de que destroce a más adolescentes. En otros países ya se están volviendo atrás, entre otras cosas porque ya se están demandando a la sanidad pública por haber aplicado tratamientos hormonales y quirúrgicos irreversibles a menores de edad. Véase el caso de Keira Bell, por haberle permitido hacerse una mastectomía doble y ponerse hormonas masculinas cuando carecía de madurez para ello. Esta ley, señorías, va a producir daños irreversibles. Y ustedes podrán apretar alegremente su botón al votar porque resultarán impunes, pero ustedes serán los culpables. Esta ley va a abrir las puertas de las escuelas a activistas que dirán a los niños que quizás estén atrapados en el cuerpo equivocado. Por ejemplo, el artículo 24 prevé programas de información dirigidos al alumnado. Esta ley va a adoctrinar a toda la sociedad española en la mentira de que la identidad sexual no coincide con el sexo biológico y que podemos elegir o construir nuestro género. El artículo 6 prevé campañas de sensibilización, divulgación y fomento dirigidas a toda la sociedad. Y el artículo 22 impone contenidos de diversidad sexual en la formación inicial y continua del profesorado y el artículo 20 en el currículo de las distintas etapas educativas. Esta es también una ley que va a poner en peligro al deporte femenino, pues el artículo 26 abre la puerta a la posible participación de hombres biológicos en la categoría de mujeres. Es una ley que establece un sistema totalitario de adoctrinamiento de toda la sociedad en una antropología errónea. Una ley que socapa de protección de la diversidad destruirá precisamente toda diversidad de pensamiento para imponer sus dogmas. Y termino, señorías, expresando mi sorpresa sobre el apoyo, sobre todo, de las diputadas, porque no entiendo cómo cualquier diputada que diga ser feminista puede aprobar un texto como este, que lo que niega es la propia identidad femenina. Es una ley que atenta contra el principio de igualdad, el de interés superior del menor y el de su salud, la seguridad jurídica, la obligación de la neutralidad del Estado, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, entre otros. Es claramente inconstitucional. A nosotros, señorías, nos van a tener siempre enfrente ante la imposición de sus dogmas, mentiras y obsesiones, defendiendo la libertad de pensamiento, la naturaleza humana, la adecuada educación de los niños, el derecho de sus padres a educarles y, por supuesto, el sentido común. Muchas gracias. Gracias, señoría.